Él puede enseñarnos la palabra de Dios. ¿Alguna pregunta puede hacerle también? Uy, perdón. Bueno, pequeño problema técnico. Tomás, lo buscamos. Bueno, puede, mientras hermanos se preparan, no se preocupen. Den un aplauso al Señor, hermano. ¡Aleluya! Estamos vivos. Gloria al nombre de Jesús. Santo es el Señor. Al poder en el nombre de Jesús. Gracias, hermano. Dios les bendiga a todos. ¿Cómo están? Bueno, me han pedido que hable de la doctrina del nombre. Creo que de las doctrinas que tenemos es la más extensa. Es la más extensa. Vamos a tratar de abreviar. ¿Qué horas tiene, por favor? Y vamos a hacerlo despacio. No, de aquí a las 2 todavía bastante tiempo. Bueno, los saludo en el admirable nombre del Señor Jesús. Como el hermano dice, soy colombiano, vengo de Colombia, de verdad enamorado de esta tierra. Mi corazón cada vez que vengo aquí se queda mucha parte de él. Y estamos aquí para trabajar en la obra de Dios. Eso es lo que nos impulsa a venir aquí. No es la playa, no es lo bonito del lugar, es la obra de Dios que nos impulsa a venir a República Dominicana. Por favor, póngase en pie y abra su Biblia. Evangelio de Lucas, capítulo 24, verso 47. Evangelio de Lucas, capítulo 24, verso 47. ¿Qué dice? ¿Ya lo encontraron? ¿Qué dice? A ver, ¿qué dice el texto? ¿Qué dice? Dice, y que predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Oremos para que sea Dios hablándonos. Señor Jesús, amado Dios, delante de usted, Señor Jesús, estamos en esta mañana. Y Dios, con este enorme privilegio, Señor Jesús, de poder exponer su palabra en esta mañana, Señor Jesús. Sea usted, mi Dios, primeramente hablándome a mí, Señor, y hablando también a tu iglesia en este lugar, Señor Jesús. Gracias, mi Dios. ¿Pueden sentarse? ¿Cómo se llama aquí el lugar? Disculpen, ¿cómo se llama acá? Cabía, ¿eso todavía es Puerto Plata? Todavía pertenece a Puerto Plata. Bueno, como les decía, una de las doctrinas más extensas es la doctrina del nombre. A nosotros como iglesia pentecostal nos identifica algo. No nos debe identificar el rótulo, iglesia pentecostal. Eso no nos debe identificar. A nosotros no nos identifica por eso. ¿Por qué lo identifican a usted? ¿Por qué? Por el nombre. ¿Sí o no? Algunos o nosotros mismos nos llamamos los del nombre. ¿Usted a cuál iglesia va? Yo voy a la iglesia pentecostal del nombre. En la calle, el mundo nos tienen un apelativo, un sobrenombre muy común. Creo que en todo el mundo nos dicen así. ¿Cómo? Jesús solos. Y lo hacen de una manera peyorativa. Lo hacen de una manera como si a nosotros nos doliese eso. A mí no me duele que me digan así. Si a usted le duele, no debería dolerle. Los Jesús solos. En Paraguay dicen los solo Jesús. Los solo Jesús, ahí van los solo Jesús.
Y hay gente que de pronto se molesta porque le dicen así, Jesús solo, solo Jesús, pero no debería molestarnos. ¿Por qué? Porque como acabamos de mirar, Lucas 24:47, el Señor mandó que se predicase el arrepentimiento y el perdón de pecados, no fue en otro nombre. ¿O sí? ¿Qué dice allí? Que se predicase. Creo que esto es una enseñanza, y uno cuando viene a aprender trae lapicero y algo que apuntar. A mí me gusta andar con mi lapicerito y mi resaltador para apuntar. Uno aprende todos los días algo nuevo. Entonces el Señor manda a sus discípulos a que se predicase el arrepentimiento y el perdón de pecados en su nombre. No es en otro nombre. No es en otro nombre. Y cuando usted observa, vamos a observar aquí, ese nombre se volvió tan popular en Israel que se volvió una doctrina. Leamos por favor Hechos 4, 17 y 18. Hechos capítulo 4, verso 17 y verso 18. Dice aquí que Pedro y Juan subieron al templo y había un hombre allí cojo y le pasa y le pide monedas a ellos. Y Pedro dice una frase que creo que debe resonar y ha resonado en el mundo entero: no tengo oro ni plata, pero ¿qué le dice? ¿Y qué es lo que tenía? El nombre. Tenía el nombre. ¿Y qué le dice? En el nombre de Jesús, levántate. Y eso se volvió tan notorio que se volvió doctrina. Y por eso desde allí toma la doctrina del nombre. Se volvió tan notorio que llegaron los principales sacerdotes a querer prohibir. ¿Qué querían prohibir? Mire que no querían prohibir la predicación. Si se hubiese predicado otra cosa, ellos no hubiesen sido perseguidos. Pero mire lo que estaban predicando. Vamos a mirar. Hechos 4, verso 17 dice, desde el 16 dice, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgase más entre el pueblo, amenacémosles, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno. ¿En qué? En este nombre. Verso 18. Y llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen. ¿En qué nombre? En el nombre de Jesús. Allí comenzó la doctrina del nombre, doctrina que usted y yo tenemos. Y muchos de nosotros creemos que es algo inventado, que se lo inventaron. A nosotros nos dicen que nuestra doctrina es de 1913, no sé si a ustedes les habrán dicho eso. Nos dicen, no, es que ustedes nacieron en la calle Azusa y ustedes, su doctrina es de 1913, ustedes salieron de las asambleas de Dios. Completamente falso. Nuestra doctrina no es de 1913. Nuestra doctrina está en la Biblia. Veámoslo aquí. Capítulo 5, verso 28. Aquí se volvió doctrina. ¿Qué es una doctrina? ¿Quién sabe el significado de doctrina? ¿Qué es una doctrina? Enseñanza. Aquí se volvió una enseñanza. Hablar y predicar del nombre. Verso 28 dice, diciendo, no os mandamos estrictamente que no enseñases ¿en qué? En ese nombre. Y ahora habéis llenado a Jerusalén ¿de qué? De vuestra doctrina. Ya no se volvió simplemente una predicación. Ya no se volvió simplemente que Pedro y Juan, un par de locos,
comenzaron a hacer señales y milagros en un nombre que, según los religiosos de la época, Jesús era un hombre nacido bajo pecado, un hijo de fornicación. Eso es lo que decían ellos. No reconocieron que Jesús era Dios o que Jesús es Dios. Solamente reconocían o decían que Jesucristo era un simple hombre que había sido muerto, que porque él siendo hombre se hacía Dios. Pero las señales fueron manifiestas y por eso Jesús les dice: vayan y prediquen ¿qué? El arrepentimiento y el perdón de pecados. ¿Cómo? ¿De qué manera? No lo hagan de otra manera, no lo hagan de otra forma, háganlo en mi nombre. Y se volvió tan grande el nombre de Jesús que ellos tuvieron que reconocer que señales manifiestas eran hechas en ese nombre, y eso se volvió una doctrina. Y por eso viene el mandamiento del apostólico: edificados sobre el fundamento de ¿quién? Siendo la principal piedra del ángulo, no hay otro. Se volvió muy popular la doctrina del nombre. Vamos a leer un poquito más adelante, Hechos 9. Vamos a ver a un perseguidor de la iglesia. Perseguía el nombre de Jesús. Perseguía a Jesús. Vamos a verlo valerosamente ahorita hablando del nombre. Hechos capítulo 9, verso 27. Y verso 28 dice: entonces Bernabé tomándole, leamos desde el verso 26, dice: cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, hablando de Saulo, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé tomándole le trajo a los apóstoles y le contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente. ¿En qué nombre? ¿En qué nombre? En el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor. Cuando usted analiza los hechos de los apóstoles, si usted hace un estudio muy concienzudo, muy detallado, usted va a encontrar que los apóstoles no predicaron otro Dios. Usted va a encontrar que los apóstoles solamente predicaron a Jesucristo, que solamente todo lo que hacían lo hacían en el nombre de Jesucristo. Todo. No hay una predicación diferente. Por eso Pablo escribe en 1 Timoteo capítulo 3, verso 16 en adelante, dice: lo primero, Dios fue manifestado en carne. Pero ahí no sigue. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue de allí? A ver. Dios fue manifestado en carne. ¿Qué sigue? No sigue solamente eso. Visto de los ángeles. ¿Qué más? Creído en el mundo. ¿Qué más? No, falta algo. Predicado a los gentiles. Recibido arriba en gloria. Ese fue el que se fue predicado. Si usted analiza el libro de los Hechos, no hay otro nombre en el cual los apóstoles predicaron. No hay otra invocación. No hay otro el cual ellos predicaron. Solamente predicaron a Cristo. Solamente se encargaron de llenar el mundo conocido de la doctrina de Cristo. Por eso les dijeron y les prohibieron. Y es más, fueron muertos, azotados, perseguidos por predicar a Jesucristo. No fueron perseguidos por otra cosa. Cuando ellos venían ante el concilio, venían ante las autoridades, lo primero que les decían era: les prohibimos que prediquen en ese nombre. No pueden predicar más en ese nombre, porque ustedes dicen que Jesucristo, ese Jesús es Dios, pero solamente hay un Dios, decían ellos, el cual es el César. Y ellos decían: no, señores, el Dios que hizo los cielos y la tierra es Jesucristo. Ese es su nombre. Por eso fueron perseguidos. Y a nosotros nos duele que nos digan Jesús solos. Y ellos dieron la vida por Jesús. Pero esa sería la razón de los hechos, la razón histórica de los hechos. Pero esta razón viene mucho más antes. La doctrina del nombre fue profetizada. Escúcheme bien, la doctrina del nombre fue profetizada. Fue profetizada. Cuando usted mira después de los apóstoles, o mira la doctrina, los que dicen que nosotros venimos de 1913, cuando usted analiza la doctrina del nombre,
gente que no fueron parte de los apóstoles, es más, que dieron algunas puntadas de la que se llama la doctrina de la Trinidad, como Tertuliano, en el año 200, escribe en uno de sus libros, llamado Contra Praxias, escribe que la doctrina mayoritaria de su época era la del nombre. Año 200, después de Cristo. Tertuliano escribe, él comienza a decir que, ¿sabe cómo nos llaman? Los simples. Entre otras palabras, usando una expresión, los imbéciles. Más o menos así nos llaman. ¿Por qué nos llama así? Porque en el tiempo de él, la doctrina que decía él que imperaba dentro del Imperio Romano, la doctrina, la iglesia más grande que había, era esta iglesia, la iglesia del nombre, la iglesia que predicaba que Jesucristo es Dios. Él decía, ellos no pueden entender la economía divina, que hay un Dios que tiene un hijo, sí, pero ¿qué decía la doctrina mayoritaria? Él decía que esa doctrina mayoritaria, que eran esto, la iglesia del nombre, predicaba que Jesucristo es el único Dios, el Padre, que Él mismo se hizo hombre, se hizo hijo, y dice él, y ellos dicen que Él mismo es el Espíritu. Aleluya. Eso fue lo que escribió él. Tratado de Tertuliano contra Praxias. Eso fue lo que escribió. Pero la doctrina del nombre fue profetizada, y eso fue profetizado para nosotros. Ustedes han leído en Isaías 52:6, un texto que es, creo que todos lo hemos leído, creo que todos lo conocemos. ¿Qué dice? ¿Qué dice? 52:6. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. ¿Qué dice allí? Por tanto, mi pueblo, ¿qué? Sabrá mi nombre. ¿A qué pueblo se refiere? Al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel. ¿A quién? A todos los gentiles. El pueblo de Israel sabía el nombre. Su pueblo. ¿A qué pueblo se refiere? Su pueblo amado. ¿Cuál pueblo? ¿Quién? Nosotros. Los gentiles no conocíamos el nombre del Señor. Se refiere a nosotros. ¿Sabe por qué? Porque ellos le despreciaron. Ellos desde la antigüedad, desde allá, desde Egipto, ellos despreciaron al Señor. Y el Señor dice que los llevará a celos con un pueblo que no es pueblo. Eso lo dice Pablo en su carta a los romanos. Con pueblo que no es pueblo os provocaré a celos. Un pueblo que no sabía, que no pronunciaba a Dios y que no tenía a Dios en cuenta. Dios lo tomó para ellos, para revelarles su nombre. Isaías 43:7. ¿Quién lo lee? Ahí está. El Señor tenía un pueblo, pero Él creó un nuevo pueblo. Léalo, allí está. Isaías 43:7 dice, ¿qué dice? Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Oigan, a los llamados, ¿de qué? De mi nombre, para gloria mía los hice y los formé. ¿Será que somos nosotros? El Señor llamó un pueblo. ¿Para qué? Para revelarle su nombre. Y en el verso 21 nos dice ¿para qué? ¿Para qué Dios nos llamó? Sí, nos reveló su nombre, ¿o no? Yo creo que los que estamos aquí, la gran mayoría, sabemos que el nombre de Dios es Jesús. Aunque a veces no sepamos cómo explicarlo, pero sabemos que ese nombre es revelado, nos fue dado, nos fue revelado, porque no es capricho de un ser humano, no es el capricho de Pedro, de Pablo, de Juan, no es el capricho de ellos, no es el capricho del pastor, es el deseo que tuvo Dios de tomarse para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras y revelar ¿qué?
su nombre. En el mundo la gente no conoce a Dios, la gente le llama Padre, la gente le llama Hijo, la gente le llama Espíritu Santo, pero no conocen el nombre. Este pueblo sí conoce el nombre. ¿Por qué? Porque le fue revelado. ¿Por qué? Porque fuimos llamados ¿de dónde? Del mundo. ¿Para qué? Para ser un pueblo de Él, pueblo que conoce ¿qué? Su nombre. Gloria a Dios. Pero no es solamente para eso, para venir aquí. ¿A qué iglesia pertenece usted? La iglesia del nombre. No, hay un propósito. A los llamados de mi nombre, para gloria mía, los hice y los formé. ¿Pero para qué? El verso que le cité allí se lo dice. Verso 21. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. A usted le fue dado el nombre. ¿Pero para qué? Para que los quedemos sentados. ¿Para qué? Hermano, hay que salir a publicarlo. Hay que salir a decirlo. Sin pena, sin dolor. Hay muchas veces a nosotros como que no queremos que nadie sepa que somos del nombre, no queremos que nadie sepa que pertenecemos a la iglesia pentecostal, a los Jesús solos, que nadie sepa eso. Me da vergüenza que digan que soy del nombre. No le debe dar a usted pena, antes salga y dígalo. Dios tiene un nombre y el nombre de Dios es Jesucristo, el cual es Dios por encima de todas las cosas. Él dijo que que crearía un pueblo para Él. Y le revelaría ¿qué? Su nombre. Le revelaría su nombre. Pero no es para quedarnos ahí, mis hermanos. Es para publicar ¿qué? Hay que publicarlo. Donde sea, publíquelo. En Facebook, publíquelo. Le voy a contar un pequeño testimonio. Ayer me llamó una persona de aquí de Santo Domingo que mira lo que yo publico en las redes sociales. Son 10. Una iglesia. 10. Se le va a mandar un pastor. Solamente por mirar lo que ven en las redes sociales. Publicamos solamente el nombre. Enseñamos del nombre. Y gente hay que sacarla de ese engaño. Porque el Señor lo que creó fue un pueblo. Pero no es cualquier pueblo. ¿Quiénes son? ¿Cómo se les llama? ¿Los llamados de qué? A los llamados de qué? De mi nombre. Hermano, por eso nosotros decimos que somos del nombre. Cuando usted le pregunta, usted dice, no, yo pertenezco a la iglesia pentecostal. ¿Cuál? La de Ángel. No, yo no pertenezco. Soy del nombre. Pertenezco a la iglesia del nombre. Y si usted no sabía de dónde viene, pues ahora ya lo sabe. Dios profetizó. Él dijo que lo llamaría a usted, lo llamaría de allá del mundo, lo traería aquí y le revelaría su nombre para que usted sea pueblo de qué? De su nombre. Por eso usted tiene un nombre invocado sobre usted, que es el nombre de Jesucristo, el nombre del único Dios. No le dé pena llamarse del nombre de Jesús. Y así le digan Jesús solos. Gloria a Dios. ¿Sabe por qué soy Jesús solo? Responda a la gente. ¿Sabe por qué soy Jesús solo? Porque Dios profetizó que daría a conocer su nombre. Y por eso cuando aparece Jesucristo en escena, habiendo profetizado que Él daría a conocer su nombre, sí, lo daría a conocer. Por tanto, mi pueblo conocerá que mi nombre, por esta causa, porque yo mismo que hablo estaré presente. ¿A quién daría a conocer su nombre? Dice, a los suyos. A lo suyo vino. ¿Qué es lo suyo? ¿Qué es lo suyo? No. ¿Qué es lo suyo? Él vino a lo suyo. A nosotros. No. No. ¿Qué es lo suyo? A lo suyo vino. Y los suyos no le refirió. Los suyos. Hay dos puntos. Una cosa es lo suyo y otra cosa son los suyos. A lo suyo vino. ¿Qué es lo suyo? ¿De quién es la tierra? Del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Qué dice Juan? En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho.
A lo suyo vino, Él vino al mundo, estuvo en el mundo, estuvo aquí, pero con un propósito de dar a conocer ¿qué? Su nombre. Pero dice que los suyos, ahora sí, Israel no le recibió. Israel fue al que Él vino a predicarle primeramente este nombre que es sobre todo nombre, pero ellos no le recibieron, le despreciaron, antes le crucificaron, porque ellos decían que siendo hombre se hacía Dios. Gloria a Dios. Pero ¿qué dice después? Gloria a Dios por eso. Pero a los que le recibieron, ¿qué pasó allí? Les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. A los que le recibieron, ¿qué? No. ¿Ah? A los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿Qué les dio? Potestad de ser llamados hijos de Dios. Es por el nombre, mi hermano, creer en el nombre de Jesús, saber el significado del nombre de Jesús, es que nosotros somos ¿qué? Hijos e hijas de Dios. Eso es lo que nos hace a nosotros hijos de Dios. No es cualquier religión, no es cualquier predicación, no es cualquier iglesia. Solamente quienes son los del nombre, los que hemos creído en el nombre, los que predicamos que el nombre, los que hemos recibido que el nombre. ¿Qué somos? Y si eso no es suficiente para usted, ¿ah? Privilegio de verdad, ¿o no? ¿O sí? ¿Es un privilegio o no? Hombre, si hay gente que quiere ser, y que si yo fuera el hijo del presidente, si yo hubiera nacido en la monarquía, hombre, pero es que ese nombre que fue invocado sobre usted, en el cual usted cree, me imagino, ¿no? Me imagino, ¿usted lo cree? ¿Le ha dado a usted el honor de ser llamado hijo de Dios? ¿Qué significa el nombre de Jesús? ¿Qué significa el nombre de Jesús? Dice a los que creen en su nombre. Mire, creer en el nombre no es decir, sí, yo creo, claro, no, yo creo en Jesús. No, hay que creer en el nombre. ¿Qué significa el nombre de Jesús? Para mí el Salvador del mundo. Salvador. Padre Juan dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Nosotros como la iglesia verdadera somos aquellos de los cuales se escribió esto. Somos ese pueblo escogido, esa nación santa, ese pueblo adquirido por Dios. Somos nosotros. Recuerde que dice allí que los del nombre, a los que el Señor le daría a conocer su nombre, ¿qué serían? Anunciadores de sus alabanzas. ¿Y qué dice Pedro? Dice, primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, verso 10, dice, ¿mas vosotros sois qué? ¿Qué somos? Linaje escogido, ¿qué más? Real sacerdocio, ¿qué más? Nación santa, pueblo adquirido ¿por quién? Por Dios, para que anunciemos ¿qué? Sus virtudes, las virtudes de aquel que nos llamó ¿de dónde? De las tinieblas, ¿a dónde? A su luz admirable. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Eso significa el nombre de Jesús. El nombre de Jesús significa Jehová es Salvador, Jehová salva, Jehová salvándonos, o Yahvé, o Yahweh, como usted lo quiera llamar. Ese es Jesús. Eso es lo que usted tiene que creer, que Jesucristo, quien es el mismo y único Dios, es el Dios que prometió venir y estar presente y revelarnos ¿qué? Su nombre. Solamente los del nombre se cumple lo que dice Pedro. No es a cualquier iglesia. ¡Qué pena me da con la gente! No es a cualquier iglesia, solamente a los llamados de su nombre. Es que el Señor les dice, ustedes son ¿qué? Nación santa. ¿Qué más? Real sacerdocio. ¿Qué más? Pueblo adquirido por Dios. Porque Dios vino, dice Hechos 20:28, para que lo lea en la Biblia de las Américas, dice, Dios adquirió la iglesia
con su propia sangre. Dios se hizo hombre, se manifestó como un ser humano con el fin de dar a conocer ¿qué? Su nombre. Y cuando lo dio a conocer, llamó un pueblo. Llamó un pueblo. Y nosotros somos ese pueblo. Tito capítulo 2, verso 13 y verso 14 dice que estamos esperando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador. ¿Quién? El Señor Jesucristo. Verso 14 dice, el cual, es decir, Jesucristo, se dio a sí mismo. ¿Para qué? Para redimir, ¿qué? Un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Quién es ese pueblo? Los del nombre. A los que nos fue revelado el nombre. Punto número 2. Dios tiene nombre. Dios tiene nombre. Nosotros, Dios, pero Dios tiene nombre. Dios es un adjetivo personal, no es el nombre. Padre no es nombre. Hijo no es nombre. Espíritu Santo no es nombre. ¿Sí? Dios no es nombre. Dios tiene nombre. Y lo vamos a ver aquí. Y por eso usted debe sentirse contento de que usted puede decir, Señor Jesús. El Señor Jesús le dice a sus discípulos que todo lo que pidiesen al Padre, ¿qué? En su nombre. ¿Quién lo haría? ¿Quién? Jesús lo haría. Todo lo que pidiese al Padre en mi nombre, yo lo haré. Pero hay veces nosotros usamos una mala forma al texto. Padre en el nombre de Jesús. Eso no es lo que Jesús quiso decir. Jesús quiso decir que el Padre es Él. Que el Padre es Él. Él le dice a sus discípulos, el que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Al Padre. Entonces, todo lo que ustedes pidan al Padre en mi nombre, ¿quién lo hará? Yo lo haré. ¿Por qué? Porque el nombre de Dios es Jesús. Se lo voy a mostrar. Hechos capítulo 15, verso 14 en adelante. Vamos a tomar allí. Le voy a mostrar que el nombre de Dios es Jesús. Hechos 15, 14. Lo voy a parafrasear. Ustedes pueden llevar allí la lectura. Dice, Simón ha contado. Se levanta Jacobo, el hermano de Jesús, según la carne. Se levanta y dice, y comienza a relatar la historia, comienza a resumir la historia que ha contado Simón o Cefas. Dice, Simón ha contado, ese es Pedro o Cefas. ¿Cómo Dios, escuche bien, cómo Dios qué? Visitó por primera vez a quién? ¿Para qué? Para tomar de ellos pueblo para su nombre. Ojo. 15:14. ¿Cómo Dios visitó por primera vez a quién? ¿Con qué propósito? Es decir, iba a cumplir su promesa. La promesa que está, ¿en dónde? Isaías 43. Isaías 52:6. Iba a cumplir su promesa de tener un pueblo, ¿de qué? De su nombre. Entonces dice Jacobo, con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Después de esto, reedificaré el tabernáculo de David que está caído, para que el resto de los hombres busquen a quién, al Señor, sobre los cuales es invocado mi nombre. La pregunta es, los que hemos leído la Biblia, pero hay que leerla y detallarla. ¿Qué nombre fue invocado sobre los gentiles? ¿Qué nombre?
¿En dónde? ¿En dónde fue invocado? A su pueblo. ¿Pero en dónde? Dice, ojo, mira lo que dice allí. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y dice que ese nombre fue invocado sobre los gentiles. ¿Dónde fue invocado? ¿Dónde fue invocado? No fue Israel. ¿Ah? Israel. No. ¿Dónde fue invocado? Ojo, Simón ha contado, Pedro contó. Recuerde que en Hechos capítulo 10, Pedro está en Jope, ¿sí? Ha ido por allá de gira y antes de eso por allá resucitó, el Señor le permitió resucitar a una mujer llamada Dorcas, ¿sí? Y él está por allí y viene, dice que siendo como la hora novena, la hora tercera del día, es decir, como a las 9 de la mañana, había un hombre orando. ¿Cómo se llamaba? Cornelio. Y ese era un hombre muy bueno. Ese hombre sí era bueno, ¿sí o no? Dice que era temeroso de Dios. ¿Qué más hacía? ¿Ah? Daba limosnas al pueblo. Temeroso de Dios. Y otra cosa que hacía que nosotros ya no hacemos. ¿Qué hacía? Y oraba a Dios siempre. Dice que siendo como la hora tercera del día, las 9 de la mañana más o menos, dice que viene un ángel en visión y le dice, Cornelio. Y él se levanta todo asustado y mira y dice, ¿qué es, Señor? Envía a Jope, a casa de un cierto Simón curtidor. Allí envía por Simón, llamado Pedro. Cuando él venga, te dirá lo que es necesario que hagas. Pregunto, ¿Cornelio era gentil y su casa era gentil o era judío? Era un centurión romano. Era gentil, él y toda su casa. Cuando viene Pedro en Hechos capítulo 10, verso 43, Pedro, bueno, antes de eso Pedro está y dice que siente como hambre. Y dice, bueno, me voy a ir a orar un ratico mientras preparan de comer. Y dice que estando en esa oración, dice que en visión ve como un lienzo es bajado del cielo y que hay atado de las 4 puntas. Eso significa este, oeste, norte y sur. Eso es todos los 4 puntos cardinales. Y ven toda clase de animales, pero animales inmundos. Y viene una voz del cielo que le dice, Pedro, como él tenía hambre, Pedro, mata y come. ¿Y Pedro qué dice? Él reconoció la voz. Ojo que Pedro reconoce la voz. ¿Qué le dice? Señor, Dios nunca he comido cosa inmunda. Le dice, él reconoce la voz. No está viendo a nadie. Pedro no está viendo a nadie, pero reconoce la voz y le dice, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y dice que le dice la voz, lo que Dios limpió, no lo llames tú común o inmundo. ¿Quién nos limpió? El nombre, Jesús. Él nos limpió, ¿sí o no? Lo que Dios limpió no lo llames tú común o inmundo. Por eso cuando viene y cuenta esto en Jerusalén, por eso Jacobo se pone en pie y dice, Simón ha contado como Dios visitó. Porque viene la voz y le dice, vienen unos hombres y tocan a la puerta y preguntan por él. Y viene y dice, ve con ellos, porque yo los he enviado. Ve con ellos. Y por eso Pedro no rehusó en venir con ellos, aunque eran gentiles. Y cuando llega allá, les dice, ustedes saben cuán desagradable es que un judío habite en medio de gentiles. Pero a mí Dios, y habló fue con Jesús, pero a mí Dios me ha mostrado que a ningún hombre llame yo común o inmundo. Y dice, hablando, siguiendo diciéndoles, de este, ahí en el verso 43 y 44, de este, hablando de Jesús, de este dan testimonio todos los profetas, que todos aquellos que en él creyesen recibirán perdón de pecados
por su nombre. Y dice que habiendo dicho esto, descendió el Espíritu Santo sobre Cornelio y sobre todos los que estaban allí, y magnificaban a Dios, hablando en otras lenguas. Y dice Simón, llamado Pedro: ¿podrá acaso alguno de ustedes impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó a bautizarlos. ¿En qué nombre? En el nombre de Jesús. Ahora volvamos a Hechos 15, 14. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles. ¿Cuál Dios visitó a los gentiles? El mismo que envió a Pedro. ¿Cuál fue ese? Jesús. Para que tomar de ellos pueblo, ¿para qué? Para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, para que el resto de los hombres que invocan el resto de los hombres invoquen al Señor. Y sobre los gentiles, sobre los cuales es que invocado mi nombre. La pregunta es: ¿qué nombre fue invocado sobre los gentiles? Que es el nombre de Dios. ¿Qué nombre? El nombre de Jesús. Ese es el nombre de Dios. Dios daría a conocer su nombre a un pueblo, pero no es cualquier pueblo, es el pueblo adquirido por él. ¿El pueblo de qué? De su nombre. Sí, es el pueblo de su nombre. Y nosotros somos ese pueblo, aunque traídos de los gentiles, aunque traídos del paganismo, hoy ya no pertenecemos allá. Hoy somos el pueblo de su prado, el pueblo de su nombre. Por eso nosotros somos los del nombre. ¿Por qué? Porque conocemos quién es Dios y tiene nombre. ¿Cuál es ese nombre? El nombre de Jesucristo. Así es. Tiene nombre. Por eso nosotros cuando oremos no digamos Padre en el nombre de Jesús, digamos Señor Jesús, porque es el nombre de Dios. Señor Jesús, te doy gracias por este día. Señor Jesús, Señor, si es su placer, su deseo, tengo este problemita, Señor, o tengo esta petición, porque estamos invocando ¿a quién? Pero ¿quién es Él? Dios. Dios. Punto número 3. Por eso solo en el nombre de Jesús hay salvación, porque Él es el mismo Dios que vendría a salvarnos. Por eso en el nombre de Jesús hay salvación. Usted no puede predicar salvación en otro nombre. No puede predicar. Recuerde que Pedro dice: de este dan testimonio ¿quién? Todos los profetas. Y en los profetas está profetizado que es en el nombre de Dios que hay salvación. Salmo 54:1, ¿quién lo lee, por favor? Salmo 54:1. ¿Qué dice? Dice: Oh Dios, sálvame por tu nombre y por tu poder. Oh Dios, sálvame. ¿Por qué? Por tu nombre. La salvación no está en creer cualquier cosa. La salvación no está, escúcheme bien, en ser religioso, en llamarme evangélico. La salvación no está en eso. La salvación está ¿en qué? En el nombre. No hay otro nombre. ¿O sí? No lo hay. No lo hay. ¿Por qué? Porque fue profetizado que la salvación vendría por medio de ¿qué? Del nombre. Por eso los verdaderos cristianos, escúchenme bien, los verdaderos cristianos somos ¿quiénes? Nosotros. Hoy todo el mundo se llama cristiano. Si usted lee por allí, cualquier iglesia, cualquier denominación dice que son cristianos. ¿Pero por qué son cristianos? No porque predicamos a Cristo, pero es que usted no puede predicar a Cristo y llamarse cristiano. Usted tiene que creer quién es Él, ser llamado de su nombre. Por eso cuando los apóstoles fueron llamados cristianos, es porque ellos solamente predicaban a Cristo y predicaban la salvación ¿en qué nombre? En el nombre de Jesús. Por eso fueron llamados cristianos.
No por otra cosa, que solamente predicaban a Jesús. Leamos, sigamos leyendo Isaías 33. La salvación está en el nombre. Isaías 33, verso 17 dice, si no estoy mal, tus ojos verán al Rey en su hermosura. 33, 17. Tus ojos verán al Rey en su hermosura. Está hablando de ver. ¿Con qué se ve? Los ojos. Con los ojos. Bien. Tus ojos verán. Está hablando de ver. ¿A quién? A Jesús. Al Rey en su hermosura. Verá la tierra que está de lejos. ¿Saben que esa profecía es para usted y para mí? Amén. Galilea, ¿de qué? De los gentiles. El pueblo que estaba sentado en tinieblas vio gran luz. Luz le resplandeció. Nosotros somos esos gentiles sobre los cuales estábamos en tinieblas, pero nos resplandeció gran luz. Hemos visto su gloria. Hemos visto, ¿por qué? Porque conocemos ¿qué? Su nombre. Tus ojos verán al Rey en su hermosura. Verá la tierra que está de lejos. El verso 22 que dice, porque Jehová es que nuestro juez. ¿Qué más es? Jehová es que nuestro legislador. ¿Qué más? Jehová es nuestro rey. Él mismo Nos salvará. Él mismo. Y vienen unos hombres venidos de Oriente, que la tradición le llaman que reyes magos. No, esos no eran reyes magos, eran unos científicos, unos hombres que tenían, miraban o estudiaban los astros. Vinieron de Oriente y preguntaron, lo primero que preguntaron, ¿qué fue? ¿Dónde está quién? El rey de los judíos, ¿de qué? Que ha nacido, ese que vino, ¿quién es? Dios mismo vendrá, Jehová mismo vendrá, ¿y qué? Y os salvará. Pero ¿quién es ese? No es cualquiera, es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Por eso vinieron preguntando. No dijeron, ¿dónde está el príncipe? ¿O sí? ¿Sino quién? ¿Dónde está el rey de quién? De los judíos. Por eso nosotros creemos todo esto. Esto fue profetizado. Jehová es nuestro rey, él mismo nos salvará. Isaías 35, 2, verso 4. ¿Quién me lee ahí el verso 2? florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada. La hermosura del Carmelo y de Sarón, ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Verso 4. Decíalos de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. ¿Qué significa el nombre de Jesús? ¿Qué significa? Salvador. Eso significa el nombre de Jesús. ¿Y sabe qué dice la Escritura? Isaías 60, verso 1, verso 2. Reina Valera, versión antigua, para que lo investigue, para que lo lea. Dice allí, tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad los pueblos, mas sobre ti nacerá Jehová, sobre ti será vista su gloria. Por eso Isaías dice, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre como admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, porque no era cualquiera, era Dios mismo, Jehová mismo que nacería. Se haría hombre, el Señor mismo les dará señal, no era otro. Y aquí la Virgen va a concebir, cosa imposible que una Virgen conciba, porque después de que conciba, o en el acto mismo de concebir, ya no es virgen. ¿O sí? Ya no es virgen, pero dice la Virgen va a concebir. Pero esa señal no se la da cualquiera. El Señor mismo le da esa señal. La Virgen va a concebir y dará a luz un hijo y llamará su nombre. Admirable, consejero, Padre eterno. ¿Cómo? Emmanuel. ¿Qué es? Dios con nosotros. Ese no era cualquier persona, ese que nació no era. Y viene el ángel y le dice a José, José,
No rehuses en recibir a María por mujer, porque lo que ella ha engendrado es del Espíritu. Y viendo José esto dice, y le pondrás por nombre ¿qué? Le dice el ángel. ¿Cómo le dice? Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Isaías 60:16 dice, y conocerás que yo Jehová soy quien, el Salvador tuyo, Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Y nosotros hemos creído que Jesús es ese Dios, el único Dios que vino a salvarnos. Y por eso no hay otro. Por eso somos del nombre. Porque la salvación está en ¿qué? En el nombre. Esto se lo dice el ángel, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Eso significa el nombre de Jesús. El nombre de Jesús significa, ¿qué significa? Salvador. Pero ojo, no es cualquiera. Nosotros hemos conocido ese nombre. Y por eso dice, y conocerá todo hombre. Todo hombre. Cuando habla del hombre, habla de la raza humana. Conocerá todo hombre que yo Jehová. ¿Quién es Jehová? O Yahvé o Yahweh. ¿Quién es? Dios, ¿sí o no? ¿Quién es? El Padre, el único Dios, no hay otro Dios además de él. Y conocerá todo hombre. ¿Cuántos aquí conocen eso? Y conocerá todo hombre que yo Jehová soy ¿quién? Soy el Salvador. Yo mismo soy el Salvador. Es decir, yo soy Jesús. No hay otro nombre, no existe otro. Yo mismo soy. No hay Dios fuera de mí. No hay quien salve. Por eso somos del nombre. ¿O no? Por eso somos del nombre. Los que han leído Ezequiel capítulo 34 saben que dice allí que Dios mismo, Jehová mismo vendría y reconocería a sus ovejas como la reconoce el pastor. Jehová mismo. Dice, yo salvaré mis ovejas. Yo las salvaré. Ezequiel 34, léalo. Allí lo dice claramente. No es otro. ¿Y qué significa el nombre de Jesús? ¿Qué significa? Yo salvaré mis ovejas. Libro de Oseas capítulo 13 verso 4. ¿Quién lo lee, por favor? Ese es un texto muy bonito. Ezequiel 34, léalo todo. Ezequiel 34. Oseas capítulo 13 verso 4, un texto muy bonito. ¿Quién lo lee? Todo esto, hermano, es la doctrina del nombre. Usted tiene que memorizársela, porque sabe, este pueblo he creado para mí. ¿Qué? Mis alabanzas publicará. Todo esto usted tiene que publicarlo, aprendérselo y publicarlo. No solamente escucharlo, sino publicarlo. Oseas 13:4, ¿qué dice? 13:4. Sí. ¿Qué dice Oseas 13:4? Dice, mas yo soy Jehová, tu Dios, desde la tierra de Egipto. No conocerás, pues, otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador, sino a mí. ¿A quién? A mí. No conocerás. Hermano, ¿sabe que conocer otro Dios y decir que hay otro Dios, eso es idolatría? ¿Sabe que decir que hay tres personas divinas y que la una es Dios, el otro es Dios y el otro es Dios, eso es idolatría? Por eso Juan le escribe a la iglesia, hijitos, cuidado de la idolatría. Eso, creer en varias personas divinas, es idolatría, porque el mandamiento está diciendo, yo soy Jehová tu Dios. Yo soy Jehová tu Dios. ¿Desde dónde? Desde la antigüedad. Te lo tengo dicho desde entonces. Yo soy, y no hay otro además de mí, no hay otro. Pero ojo con eso, no conocerán ¿qué? Otro Dios sino a mí, y no conocerán otro Salvador, sino ¿a quién? A Jesús. A mí. Dios se hizo hombre. Dios se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en esa condición de hombre, dio su vida. ¿Vida en dónde? ¿Dónde la dio? En una cruz. Allá la dio ¿para qué? Para que usted y yo hoy seamos de su nombre, creamos en su nombre, seamos salvos por su nombre, porque su nombre fue invocado sobre nosotros, porque no hay otro nombre. Por eso Pedro dice, óigame, Hechos 4:11 y 12 dice, no hay otro nombre, no hay otro nombre. Grábese eso, no hay otro nombre.
Léame por favor Hechos 4:12. No hay otro nombre. ¿O sí? Yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. No conocerás otro Dios sino a mí, ni a otro Salvador sino a mí. Ese es el cumplimiento. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Porque no hay en ningún otro, no hay otro, mis hermanos. El mandamiento dice: a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios, arriba en el cielo, abajo en la tierra, y no hay otro. Por eso dice la Escritura: no hay otro, en ningún otro hay salvación. ¿Por qué? Porque el mismo Dios que dice que no hay otro además de él, ni arriba en el cielo ni abajo en la tierra, ese mismo dice: no conocerás otro Dios sino a mí, y tampoco usted va a conocer otro Salvador sino a mí. ¿Por qué nos inventamos otro? ¿Por qué nos inventamos otro? ¿O por qué queremos inventarnos otro? No hay otro. Por eso los apóstoles solamente predicaron el nombre de Jesús, no predicaron otro. ¿Queda claro aquí? Tranquilos que me faltan nomás como 2 horas más, tranquilos. Si quiere hacemos unas dinámicas de... A ver, nos estiramos. ¿Qué horas son? Las 10:35. Llevamos casi que 1 hora. Bueno, es largo, por eso le dije la doctrina del nombre es largo. Es largo. Esto es una clase. Solo en el nombre de Jesús hay perdón de pecados. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sus pecados fueron perdonados? Pregunto. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque eso fue lo que mandó Jesús. ¿Estás seguro que eso fue lo que mandó Jesús? ¿Usted está seguro de eso? Porque yo estoy seguro que eso no lo mandó Jesús. ¿Cómo así? ¿Cómo se atreve usted, predicador pentecostal del nombre, decir que esas palabras no las mandó Jesús? Ah, pues me atrevo porque yo tengo las pruebas. Es un texto espurio. Jesús no mandó a bautizar en su nombre. Él mandó a predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados en su nombre. Las palabras originales del Señor Jesús en Mateo 28:19 dicen: vayan y hagan discípulos en mi nombre. Esas son las palabras originales de Jesús. ¿Saben de dónde nació eso? Año 382 después de Cristo. Viene un edicto llamado el Edicto de Tesalónica, donde todo el mundo bajo el Imperio Romano sería llamado desde ese día en adelante cristiano católico, y que abrazarían una doctrina llamada la doctrina de la Trinidad. Eso fue un edicto, pero antes de eso, Tertuliano ya había dado testimonio que la doctrina mayoritaria era la doctrina del nombre, la que él le decía a los imbéciles, los simples, esos allá, esos pobrecitos, era la doctrina mayoritaria. Las iglesias más grandes que habían dentro del Imperio Romano eran las iglesias del nombre. Pero ¿saben qué? Para acabarnos a nosotros, para exterminarnos, el imperio se ingenió algo, un edicto, una ley. ¿Y qué dijo? Todos bajo el imperio, desde hoy en adelante, año 382, edicto de Tesalónica, Teodosio el Grande escribe: a todos bajo el imperio romano mandamos que todos sean llamados cristianos católicos, y que abracen la doctrina que nuestro, y hasta mintió, que nuestro amado Pedro predicó, y que también la tiene nuestro amado pontífice Dámaso. La Trinidad. Allí nació. Antes de eso no se sabía nada de esto. Año 382. ¿Qué se predicaba? Del nombre. No más. Pero ¿sabe qué dijo Dámaso? Este hombre, Teodosio el Grande. ¿Sabe qué dijo? Que todos aquellos que no abrazasen esa doctrina serían llamados herejes, y que esa herejía sería castigada por la indulgencia de ellos.
cuyos lugares de culto serían como muladares. Allí viene la persecución a la iglesia del nombre. Y quisieron exterminarnos. Pero siempre la historia va a tener a alguien que habló del nombre. Año 1500, ¿qué sucedió en el año 1507 más o menos? ¿Qué sucedió? Año 1507, ¿qué sucedió? A ver, ¿quién ha leído un poquito por aquí? ¿Ah? ¿Por aquí escuché algo así? ¿Qué sucedió en el año 1507? Un hombre llamado, ¿cómo? Pero dígalo duro. Martín Lutero. ¿Qué hizo Martín Lutero? Quiso cambiar la iglesia católica. ¿No? Eso es lo que quiso. Él no quiso salirse de la iglesia católica. Era sacerdote. Él no quiso salirse de la iglesia católica. ¿Y qué hace? Da unas reformas. Y protesta contra la iglesia, y en una catedral, no me acuerdo el nombre de la catedral, clava esas reformas. Es expulsado de la iglesia católica. Y ahora sí viene lo que se llama, ¿cómo es que le llaman? Protestantes. Usted no es protestante. Usted es del nombre. Entonces vienen los protestantes. En uno de ellos llamado Juan Calvino. La historia cuenta que había un hombre del nombre, que le manda a Calvino y a los reformistas, le manda un libro. En resumidas cuentas les dice: ustedes salieron de allá, pero están pegados, siguen siendo iguales, traen la misma doctrina, la doctrina de la Trinidad, doctrina que no es explicada en la Biblia, y le manda un compendio, un libro explicándole la unicidad de Dios. Se la explica, un libro. ¿Y sabe qué hizo Calvino? Lo declaró culpable en juicio. ¿Y culpable de cuál pecado? ¿O de cuál crimen? ¿Cuál cree usted? ¿Cuál cree? ¿De qué? De herejía. ¿Y sabe qué hicieron con Miguel Servet? Estoy hablando de Miguel Servet. Averigüen la historia de Miguel Servet. Es quemado vivo en una hoguera por predicar que Jesucristo es el único Dios. Dios que fue manifestado en carne. Dios por encima de todas las cosas. Ese Dios que es el Espíritu. Fue quemado vivo. Y todavía hay una estatua, en una de las, si no estoy mal, creo que es en Viena, ¿no?, que está esa imagen de Miguel Servet en la hoguera. Allí lo mandó a quemar Calvino. ¿Por qué? Su pecado, su crimen, predicar que Jesucristo era ¿qué? El único Dios. Por ser del nombre, porque no hay otro nombre. Solo en el nombre de Jesús hay perdón de pecados. Isaías 25:11, Salmo 25:11. Recuerde que Pedro en casa de Cornelio dice: de este dan testimonio, ¿quién? Hablando de Jesús. Todos los profetas, que todos aquellos que le creyesen recibirán ¿qué? Perdón de pecados. ¿Por qué? Por su nombre. No es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque eso fue una doctrina inventada años después, 300, 400 años después de Cristo, eso fue inventado. Y para poder que su doctrina fuese respaldada en la Biblia, tuvieron, escúcheme bien, que adulterarla. Meter Mateo 28:19, meter 1 de Juan 5:7 y cambiar el sentido a otros textos. Pero dice la Biblia que la doctrina del perdón de pecados es en el nombre. Salmo 25:11, Salmo 79:9. Léalo, por favor. Libro de los Salmos. 25:11. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. ¿Por amor de qué? De tu nombre. ¿Qué pasa por amor del nombre de él? ¿Qué pasa? Perdonarás ¿qué? Mi pecado.
Pero la doctrina del nombre viene de allá, el perdón de pecados. Salmo 79:9. Salmo 79:9 dice: ayúdanos, oh Dios de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre. ¿Qué pasa con ese nombre? Y líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Es el pecado, el perdón de pecados es por el nombre, no es por otra cosa. Yo debo creer, el que bautiza debe creer en el nombre. Pero también ¿quién? El bautizado. Ananías, el que bautizó a Pablo, ¿creía en el nombre o no? El Señor le dice: ve, porque instrumento escogido me es este, para que lleve mi nombre ante reyes, ante los gentiles. ¿Sí? Pero Señor, le dice Ananías, Señor, este hombre ha matado a todos en Jerusalén y ha venido acá a perseguir a los que invocan tu nombre. Y lo primero que hace Ananías cuando el Señor le dice: mijo, vaya, porque soy yo el que lo estoy enviando, vaya, vaya, vaya. ¿Qué es lo primero que le dice Ananías? Hermano Saulo, el Señor que se te apareció en el camino me ha enviado para que recobres la vista. Y Pablo narra y dice, y que Ananías le dijo: ¿y ahora por qué te detienes? Levántate y lava tus pecados. ¿Qué? Invocando ¿qué? ¿Qué? El nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. ¿Qué tenía que invocar Pablo? El nombre de Jesucristo. Creer que Jesucristo, ¿quién es? El Jehová del Antiguo Testamento, el Dios de los padres. ¡Aleluya! Por eso Ananías le dice: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que lo veas y oiga su voz. Fue el Dios de los padres. ¿Quién escogió a Pablo? Jesús. Hechos 9, Jesús. ¿Y saben quién es el Dios de los padres? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Ese es el Dios de los padres, el Jehová del Antiguo Testamento. Y Ananías le dice: el Dios de nuestros padres te escogió. Y el Señor le dice a Ananías: ven, porque instrumento escogido me es este. Entonces, ¿quién escogió a Pablo? Pero a Ananías le dice: levántate. El que bautiza debe creer que Jesucristo es ¿quién? El único Dios. Porque ya hay trinitarios bautizando en el nombre de Jesús, ¿o no? Ya hay. ¿Pero creen que Jesucristo es el único Dios? No, porque no creen conforme a la Escritura. Y se tiene que cumplir el mandamiento. De este dan testimonio todos los profetas, que todos aquellos que en él creyesen. Jesús dijo: el que cree en mí, como dice que la Escritura, todos aquellos que en él creyesen recibirán perdón de pecados por su nombre. Entonces, si usted fue bautizado en el nombre de Jesús y usted confesó que Jesucristo es el único Dios, y el que lo bautizó lo confesó y lo cree, está bien bautizado. Si no, yo le recomiendo que se bautice. Si usted no lo creyó en el momento de bautizarse, bautícese, porque usted se bautizó en el nombre de un Jesús que no es el de la Biblia. El libro de los Salmos, capítulo 103, verso del 1 al 3 dice: bendice alma mía a Jehová, bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas ¿qué? ¿Y cómo serían perdonadas las iniquidades nuestras? En su nombre. Por amor de tu nombre, perdona mi pecado. Él es el que perdona todas sus iniquidades. Isaías en el capítulo 43, vamos a leer allá. Isaías en el capítulo 43, leímos que en el verso 7 el Señor dice: a los llamados de mi nombre, para gloria mía los hice y los formé. Y en Isaías 43, verso 24 y 25, nos dice que Él es el que perdona nuestras iniquidades. Léalo, por favor. Isaías 43, 24 y 25. No comparaste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios, sino que pusiste sobre mí la carga de tus pecados,
me fatigaste con tus maldades. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. ¿Quién es el que perdona nuestros pecados? Mira, él dice que daría a conocer su nombre. ¿A quién? A los llamados de su nombre. Pero a esos llamados de su nombre, ¿qué haría él? ¿Le perdonaría qué? Sus pecados. A todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado y los formé. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Pero no solamente se queda en eso, en revelarle su nombre. Porque a pesar de que Dios nos haya revelado su nombre, pero si su nombre no fue invocado sobre nosotros, no tendremos perdón de pecados. ¿Y cuándo opera el perdón de pecados en nosotros? Cuando ese nombre es que invocado como en el bautismo. Dice aquí: no compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios, sino que pusiste sobre mí la carga de tus pecados. Me fatigaste con tus maldades. ¿Sobre quién fue puesta la carga de nuestros pecados? ¿Sí o no? Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Por eso el perdón de pecados es solamente en el nombre de quién, porque eso es lo que está profetizado. Salmo 130. Leamos allá, Salmo 130. Este salmo se cumple en Mateo capítulo 1. Salmo 130. Mira lo que dice: de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero ¿en qué? En ti hay perdón, para que sea reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Y viene una promesa: espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todo su pecado. Él salvará, redimirá, perdonará. Por eso cuando viene el ángel y le dice a José: José, no temas en recibir a María por mujer, no temas, porque lo que de ella es concebido es del Espíritu Santo. Pero cuando viene le dice: cuando nazca el niño le pondrás por nombre Jesús, porque Él, escuche bien, Él es el que salvará a su pueblo de sus pecados, cumpliendo lo que dice aquí: espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con Él, y Él no es hongo, Él redimirá, Él perdonará, Él nos limpiará. ¿De qué? De todos nuestros pecados. Por eso, vuelvo y repito, cuando estos hombres vienen de Oriente, se presume que venían de por allá de Irán o de Irak. Lo primero que hacen de preguntar es: ¿conocían el nombre? No. Pero sabían quién era. ¿Dónde está quién? El rey. ¿Cuál rey? El único que hay. Por eso Jesús tiene aquí escrito, en su muslo tiene un nombre escrito. ¿Cómo es que dice? Rey de reyes, Señor de señores. Y a Él no le sigue cualquier pueblo. Con Él no viene cualquier pueblo. Con Él viene ¿quién? Los llamados de su nombre. Los que Él creó, los que Él formó, los que Él redimió, los que Él perdonó. Con Él vienen, ¿cómo vienen? En caballos blancos. Hermanos, no cualquiera tendrá ese honor, no cualquiera tendrá ese privilegio, solamente quien, los que hemos conocido su nombre. No más nosotros. Entonces siéntase contento de ser de dónde? Del nombre. Y si usted alguna vez ha pensado irse de aquí, que porque por allá tienen revelación, que porque allá me hablan cosas, que porque allá hay un mejor canto, que porque allá el pastor predica muy bien, que porque allá esto, que porque allá otro, hermano, allá no está el nombre. El mismo Jesucristo dijo: donde hay cuantos, así sean 2 o 3 congregados como
en cualquier nombre. No, solamente en el nombre de Jesús, porque no hay otro nombre. Escúcheme bien, no hay otro nombre. Y solamente este pueblo tiene el privilegio de que Dios se pasee por aquí. Se pasee y reciba que las alabanzas de su pueblo, porque Él creó este pueblo, Él lo hizo para Él, para que publiquemos que su alabanza, para que le loemos, para que le glorifiquemos, para que le cantemos, porque nosotros sí sabemos a quién le cantamos, nosotros sí sabemos a quién adoramos. Allá no saben. Allá no saben, nosotros sí, porque somos el pueblo de qué, de su nombre. Si usted pensaba irse, mi hermano, pues problema suyo, pero a mí de la iglesia del nombre, de la iglesia del Señor Jesús, nadie me puede sacar, nadie me podrá sacar, porque estoy seguro que estoy sentado donde, en los lugares celestiales, no con cualquiera. La Biblia me dice que estoy sentado en los lugares celestiales. ¿Con quién? Con Cristo. Si usted quiere irse, yo sé que el pastor le va a decir, hermano, pero no se vaya, venga, porque se va a ir. Pero si usted quiere irse, sépalo y entiéndalo, que deja de ser del pueblo de quién, de su nombre, apostata de la fe. Y aquí nadie me puede sacar. Nadie me puede sacar. ¿Quién lo puede sacar a usted de aquí? ¿Quién? Dios nada más. ¿Quién lo puede sacar? Dios no lo va a sacar. Él lo puede hacer, sí, pero no lo va a sacar. Hay uno solo que lo puede sacar a usted de aquí. ¿Quién? Pero ¿quién? Hay uno solo que lo puede sacar de aquí. ¿Quién? No, ni el diablo me podrá sacar a mí de aquí. ¿Quién? Yo mismo me saco de aquí. ¿Cuándo? Cuando comience de perder el interés por Dios. Cuando diga que en otro lado se habla mejor, se predica mejor. Cuando en otro lado dicen que hay revelación, que allá sí hay palabra. Puede haberlo, sí, puede haber excelencia de cantantes, de predicadores, pero este pueblo tiene algo que ningún pueblo tiene. Tiene un Dios, un solo Dios. Ese Dios que fue de Jacob, de Abraham, de Isaac, es el mismo Dios que tiene este pueblo. Solamente usted se puede sacar de aquí. Solamente usted puede borrar su nombre del libro de la vida. Solamente usted. El diablo está vencido. Si no lo sabía, noticia de última hora. Si no lo sabía, el diablo está vencido. No lo sabía. Por último, para terminar, solo en el nombre de Jesús tiembla ¿quién? Solo en el nombre de Jesús. No sé si ustedes han escuchado historias que los amigos han ido a sacar demonios en el nombre de María, ¿no? Y sale por ahí por Facebook que el diablo le tiene miedo ¿a quién? Al nombre de María. Otros, ya ha sucedido en Colombia, han ido a sacar demonios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sabe qué hace el demonio? ¿O qué ha hecho? Les ha pegado aquí en Colombia llamamos pela, aquí ¿cómo llaman? Una golpiza el demonio. No hay autoridad. No hay autoridad. El Señor tiene su iglesia, ¿no? Y por eso se pasea Él en su iglesia, a los llamados de su nombre, donde hay 2 o 3 congregados ¿en qué? En el nombre de Él. Allí estoy yo, dice el Señor. Y es más, hace una promesa: yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Estoy, y está en espíritu, está aquí, está en este lugar. Él no se va, Él siempre permanece aquí. Y mi hermano, y no trate de que solamente permanezca aquí en el lugar. Siempre que usted mire acá adelante, hágase a la idea que en este lugar está sentado el Rey de Reyes, el Señor de los Señores. Aquí no venimos a adorar al pastor, aquí no venimos a cantarle al pastor. Hágase la
que siempre que usted venga aquí, delante de usted, sentado en su trono, está Jesucristo. Guarde reverencia, porque en este lugar no está cualquiera, está mi Dios. Calle delante de Dios toda la tierra. Aquí no está cualquiera. ¿O sí? No está cualquiera. Y por eso los demonios solamente tiemblan ante el nombre de Jesús. Santiago dice en el capítulo 2, verso 19, dice: ¿tú crees que Dios es qué? Uno. Bien haces. Eso de creer que Dios son tres. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Santiago 2:19. ¿Tú crees eso? Y ojo que Santiago le está escribiendo ¿a quién? A judíos. Los judíos creen que Dios es uno. Es la Shema. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Él les está diciendo eso. ¿Usted cree que Dios es uno? Bien hacen. También los demonios creen y tiemblan. Pero ¿sabe que cuando dice eso, Santiago no se está refiriendo solamente a la Shema, sino que unos versos más adelante le dice, unos versos más atrás, les está identificando quién es ese Dios que es uno, el cual ellos fueron bautizados. Santiago 2:7 dice: no blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado. ¿Sí o no? Ese es el Dios que es uno. ¿Cuál nombre fue invocado sobre ellos? En la Biblia Arca Fernández dice: no blasfeman ellos el buen nombre del Señor Jesús que fue invocado sobre vosotros en el bautismo. Y Pedro les dijo, cuando ellos exclaman y dicen: varones hermanos, Pedro les dice: ¿ustedes mataron a quién? Ustedes mataron a cualquiera. Ustedes no mataron a cualquiera. Si hubieran matado a cualquiera, vaya, tienen perdón. Cometieron un homicidio, tienen perdón. Pero ustedes no mataron a cualquiera. Ustedes mataron ¿a quién? Al autor de la vida. Cuando ellos escucharon eso, judíos, saben que el autor de la vida es Dios, que Él es el que da vida a todo. Cuando ellos escucharon eso, se compungieron de corazón y preguntaron: varones hermanos, y entonces, ¿qué haremos? Pero les dice: les tengo la solución. Arrepiéntanse cada uno de ustedes y sean bautizados ¿cómo? En el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados. ¿Y qué pasará? Y recibirán el don del Espíritu Santo. Por eso Santiago les dice a ellos: no blasfeman ellos, los demás, ese buen nombre que fue invocado sobre ustedes, sobre vosotros. ¿Cuál nombre? El nombre de Jesús. ¿Cuándo fue invocado? En el bautismo. Es ese Dios que es uno. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Pero Santiago, mire, por eso le decía yo a ustedes que la iglesia tradicional y sus hijas se han encargado de tergiversar la palabra de Dios. Santiago en el capítulo 1, verso 1, llama a Jesucristo Dios y Señor. En nuestra carta dice Santiago, siervo, en esta Biblia dice Santiago, siervo del Señor y del Señor Jesucristo. Santiago no escribió eso. ¿Cómo es posible que un judío vaya a escribir que Dios sea uno, pero en dos o tres personas? Imposible. Santiago lo que escribe literalmente es: Santiago, siervo de Dios y Señor Jesucristo. Para Santiago, Jesucristo, ¿quién era? Dios y Señor, el único Dios. Por eso le escribe a ellos: ¿ustedes creen que Dios es uno? Bien hacen, los demonios también lo creen y tiemblan, pero no se queden allí. Vayan más allá. Por eso cuando el diablo vino a tentar a Jesús, le pregunta: si eres hijo de Dios. ¿Él creía que Jesús era Dios? ¿Sí o no? Cuando lo tentó, no sabía quién era. Había escuchado, no sabía quién era. El Señor se le identifica. El diablo no sabía. Pero si eres hijo de Dios,
Di a estas piedras que se conviertan en ¿qué? En pan. Si eres hijo de Dios, tírate de aquí, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. No tienes donde recostar la cabeza. Entonces, póstrate delante de mí y todo esto te daré. Ahí donde el Señor se le identifica. ¿Cómo se le identifica el Señor? ¿Cómo? Satanás, vete de mí, porque escrito está: al Señor tu Dios, y a Él solo servirás. ¿Sabe qué le citó allí? Le citó que Él es ese Dios que es uno. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. El verso 3 dice: y a Él solo. A Él solo. Por eso cuando el Señor le cita esto, no le está diciendo: oye, Satanás, vete de aquí. No, escrito está. Porque Él está tentando ¿a quién? A Jesús. Escrito está: no tentarás ¿a quién? Al Señor tu Dios. Él se le está identificando como Dios. También le dice: escrito está: al Señor tu Dios adorarás. Yo no tengo por qué adorarlo a usted. Usted tiene que, al contrario, usted es el que tiene que adorarme a mí. Porque es lo que está escrito. Es lo que está escrito. Y si usted no sabía que el diablo fue vencido, ¿y lo venció quién? Dios. Isaías en el capítulo 49, verso 25-26. Allí vamos a ver la sentencia contra el diablo. Isaías capítulo 49. Dice: será quitado el botín al valiente, será rescatado el cautivo de un tirano. ¿De quién está hablando? ¿Quién era ese valiente? Será rescatado el botín al valiente, será rescatado el cautivo de un tirano. Y a los que los cautivaron los hacen aullar, y continuamente es blasfemado ¿qué? Mi nombre. Por esta causa, yo mismo que hablo estaré presente. ¿Hubo uno que lo tenía cautivo usted o no? Dice Pablo en la carta a los Efesios que nosotros hacíamos por naturaleza lo que no era de Dios, sino que estábamos ¿qué? Bajo el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, y hacíamos por naturaleza lo mismo que ellos hacen. ¿Estamos cautivos o no? ¿Muertos cómo? En delitos y pecados. Cautivos por el príncipe que opera en el aire. ¿Quién es ese? Satanás. Será quitado el botín al valiente, será rescatado el cautivo al tirano. La sentencia dice: pero así dice Jehová: ciertamente el cautivo será rescatado del valiente, y el botín será arrebatado al tirano, y tu pleito yo lo defenderé, y yo salvaré a tus hijos. Y a los que te despojaron haré comer sus propias carnes, y con su sangre serán embriagados como con vino, y conocerá todo hombre que yo Jehová soy ¿quién? ¿Soy quién? ¿Qué dice allí? 49:26. Y conocerá todo hombre que yo soy ¿quién? Soy el Salvador tuyo, el Redentor tuyo. El Señor vendría a rescatar al cautivo, vendría a libertarnos de un tirano, el tirano llamado diablo o Satanás. Se da una lucha. ¿Dónde se dio la lucha? Una batalla. ¿Dónde se dio la batalla? ¿En dónde? No, la batalla del Armagedón no se ha dado. ¿Dónde se despojó al diablo? Capítulo 2, verso 14 del libro de los Hebreos dice: por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la carne y la sangre aquel que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo o Satanás. Jesucristo participó de carne y sangre, siendo Él ese Dios que es espíritu.
Participa de carne y sangre al igual que sus hijos, es decir, al igual que el pueblo de Israel. ¿Dónde participa el pueblo de Israel de carne y sangre? ¿Cómo se participa de carne y sangre? ¿Cómo? No. ¿Cómo participó este bebé de carne y sangre? ¿En dónde? ¿Este bebé dónde participó de carne y sangre? ¿Usted dónde cogió carne y sangre? ¿En dónde? En el vientre. Por eso dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. El Señor mismo les dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un niño y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios participa de carne y sangre. ¿Dónde? En el vientre de una mujer, es decir, fue manifestado, se hizo hombre, fue hecho hombre, pero no con un propósito particular, sino con un propósito general. ¿Cuál era ese propósito? Para destruir a aquel que tenía el imperio de la muerte. ¿Quién era ese? ¿O quién es? Diablo y Satanás. Y se da la lucha, ¿dónde? En el Gólgota, llamado también como el lugar de la calavera. ¿O dónde? En la cruz. ¿Qué dice acá? Capítulo 2 de Colosenses, verso 13. Y vosotros, estando muertos en vuestros pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados. Estoy leyendo Colosenses 2, 13 en adelante. Anulando el acto de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándole del medio y clavándole en la cruz. ¿Y qué hizo? Despojando ¿a quién? A los principados. ¿A quién más? A las potestades. ¿Qué pasó? Los exhibió públicamente. ¿Qué hizo Dios? Triunfando sobre ellos. ¿Dónde? En la cruz. Allí el Señor le quitó ¿qué? El botín al valiente. Rescató a su pueblo ¿de quién? De un tirano, aquel que nos tenía esclavizados, aquel que nos estaba llevando ¿a dónde? Rumbo al infierno. Sí, por medio del pecado, como participamos del pecado, íbamos rumbo al infierno, porque la paga del pecado ¿qué es? La muerte eterna. Pero Jesucristo venció al diablo, recibió públicamente y triunfó sobre ellos. ¿Dónde? En la cruz, y nos dio la autoridad. ¿Para qué? Para echarle fuera. ¿Y dónde está esa autoridad? Vayan y en mi nombre ¿qué? Echarán fuera demonios. Tenemos la autoridad del nombre, por eso el diablo tiembla. No ante el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. No tiembla ante el nombre de María, no tiembla ante el nombre de Juan, de Pablo, de Pedro, no. Tiembla ante el nombre de quién? De Jesucristo. ¿Y quién tiene que invocárselo? Un hijo del bien, de Jesucristo, que tiene la autoridad. ¿Por qué? Porque su nombre fue invocado sobre él y tiene algo precioso, algo maravilloso, el don de su espíritu. Por eso el diablo, cuando te ve, no te ve a ti. Llegaron ciertos hombres a invocarle el demonio y echarlo fuera, y decían: en el nombre de Jesús, de ese que predica Pablo, te echamos fuera. Y se ríe el demonio y le dice: a Pablo ¿qué? Conozco, a él lo conozco y sé quién es Jesús, pero ustedes no los conozco. ¿Y qué hizo el demonio? ¿Qué hizo? Pero llegó Pablo, ¿y qué hizo? Llegaron los apóstoles y ¿cómo lo que hicieron? En el nombre de Jesús. ¿Y qué hizo el demonio? Tuvo que irse, porque hay autoridad, hay poder. ¿En quién? En nosotros. ¿Por qué hay autoridad? Porque hay poder, porque ese nombre fue invocado sobre usted y usted tiene el poder del Espíritu Santo, porque el Señor es el Espíritu. Y nosotros tenemos ¿a quién? Al Espíritu del Señor. Por eso no cualquiera puede invocar el nombre. Nosotros sí, porque somos el pueblo de su nombre. Gloria a Dios. Osa. ¡Aleluya! Hermano, glorifique a Dios, sea agradecido, dígale gracias, Señor, porque soy pueblo santo, nación adquirida por usted. Díganselo. Hay que ser agradecido, porque no cualquiera tiene esto que nosotros tenemos. Hay millones en el mundo. Millones.
¿Sabe qué me impulsa a mí a ir a las naciones, a ir a otros países, predicar en mi nación? ¿Sabe qué me impulsa? Saber que esa gente no tiene el nombre. Saber que no le conocen. Y me gano insultos, me gano cosas, me gano hasta que me apedreen, porque una vez me apedrearon, nos apedrearon solamente por predicar el nombre, porque somos distintos, pero el mundo no lo tiene, nosotros lo tenemos, y hay veces pisoteamos que el nombre no se puede pisotear ese nombre. No se puede. Téngalo en alto. Es un tesoro, un tesoro. Usted lo conoce, usted sabe quién es, pero ¿sabe qué dice Judas? Vayan al mundo, vayan. Y a los que dudan, convencerlos. Arrebátelos ¿de qué? Del fuego. Es nuestra obligación. No es si yo quiero, es su obligación. Si hay un talento que el Señor le dio a usted, es conocer su nombre. Ese es un talento. Eso es algo que Dios le dio, y por eso usted tiene que cumplir lo que dice el mandamiento, para que anunciéis las virtudes. Hay que cumplirlo. No es si yo quiero, es mi obligación, y por eso Pablo dice: ¡ay de mí si no lo hago! Él lo hacía. ¿Por qué? Porque es un mandamiento, y el que no obedece los mandamientos, o el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Mi hermano, y nosotros muchas veces estamos pecando. ¿Por qué? Porque no queremos darle a conocer el nombre a la gente. Miedo al rechazo. Miedo al rechazo. Hace unos meses estuve aquí también, y la gente me rechazó mucho, a punto de que casi me pegan por predicarles el nombre. Yo les decía: pero bueno, pero ustedes dicen ser cristianos, y ya casi me pegan por predicarles a Jesucristo. ¿Qué clase de cristianos son ustedes? Pero esta vez hemos vuelto. ¿Y sabe qué? La gente está deseosa de conocer ¿qué? El nombre. Mucha gente nos rechaza, y lo que yo le digo: hermano, pierda el miedo al rechazo. A Jesucristo lo rechazaron. Es más, dijo que serían aborrecidos por causa del nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿No? ¿por causa de qué? ¿Y seréis aborrecidos de quiénes? De algunos, de muy poquitos. No, de algunos no, de todos, de todas las gentes. Hay un motivo por que nos aborrecen. ¿Por qué? ¿Por causa de qué? Del nombre. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Pero hay algo aquí: mas el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Vamos a ser salvos. Y Pedro le dice a la iglesia: sean ustedes son bienaventurados, porque por causa del nombre de quién? De Cristo, ustedes son vituperados. ¿Cómo me gusta que me insulten? A mí me gusta. A mí me gusta. Por eso yo no le tengo miedo a hablarle a nadie. Puede ser el abogado, puede ser el ingeniero, puede ser el que sea. Puede ser el pastor, el teólogo, el maestro en griego, el maestro en hermenéutica, exégesis, no sé qué, el teólogo fulano de tal. No me da miedo. ¿Sabe por qué? Porque a mí me fue revelado un nombre que es sobre todo nombre, y yo sí conozco que ese nombre es Jesucristo, y por eso no me da miedo por nadie decirle: amigo, usted está equivocado. Dios no es tres, Dios es uno, y su nombre es Jesucristo. Y usted necesita conocer ese nombre, necesita ser bautizado en el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados. ¿Y usted cómo se atreve a decirme eso? ¿Usted tiene estudios como los tengo yo? Ninguno. Pero tengo algo que usted no tiene: a Jesucristo. Los apóstoles eran hombres sin letras, estudios ninguno, pero le reconocían que habían andado ¿con quién? Con Jesús. Ese sí capacita. ¡Wow! Tremendo maestro que es ese. Ese sí es un maestro. ¿Usted quiere aprender de esto?
arrodíllese, pídale a Dios. Ese sí da la doctrina del nombre. Si usted, mi hermano, si usted no la lleva a conocer, es un talento. Y el talento que Dios le dio a uno, ¿le dio cuántos? ¿A cuánto le dio a uno? 5. ¿Y al otro cuántas? Y al último le dio 1. Hay muchos en la iglesia que tenemos muchos talentos, dones que hemos recibido de Dios. La pregunta es, ¿los estás multiplicando? ¿Sí o no? Uno de esos talentos es el nombre. El que le dieron 5 vino y le dijo: Señor, 5 talentos me diste, y tus 5 talentos han ganado otros 5. ¿Qué le dijo el Señor? Malo, siervo malo y negligente. No, le dijo así. ¿Cómo le dijo? Buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Vino el que le dieron 2. Señor, tu talento, tus 2 talentos han ganado 2 más. No, usted sí es malo. El otro hizo más que usted. Usted sí es malo, para afuera. No. Buen siervo, fiel. En lo poco ha sido fiel, en lo mucho entra. ¿Dónde iba a entrar? ¿Dónde iba a entrar? ¿Y cuál es el gozo del Señor? Las bodas del Cordero. Entre, entre. Vino el que tenía 1. Señor, yo sé que usted es severo, que siembra donde no ha regado, cosecha donde no ha sembrado. Yo sé que usted es un hombre severo, Señor. Por lo tanto, y tuve miedo. Y fui, mire, ojo, lo cuidé. Eso sí, lo cuidé porque lo envolví en un pañuelito. Lo cuidé. No está deteriorado. El talento está como enterito. Está intacto, así como usted me lo dio. Señor, mírelo. Igualito, vea. Brillosito. Aquí está. Voy para adentro. Espere. Mal siervo. ¿Y qué? Y negligente. ¿Sabías que soy hombre severo? ¿Sabías que cosecho lo que yo no siembro? ¿Qué tuviste que hacer? Darle mi talento al del banco y multiplicarlo. Por lo tanto, llamó a 2 siervos de él y le dijo: atale de manos y pies y échale ¿dónde? A las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque el Señor descenderá del cielo con trompeta de Dios, con voz de arcángel, y los muertos en Cristo. Luego nosotros, ¿a quién se refiere? Hermano, ese nosotros se refiere a los que hemos sido buenos siervos, no negligentes, los que hemos hecho lo bueno para la vida eterna. Luego nosotros, los que vivimos, seremos ¿qué? Arrebatados. Allí entraremos ¿dónde? En el gozo del Señor, y estaremos para siempre con el Señor. Pero si usted cree que solamente hay que venir a la iglesia a sentarnos al culto, y usted tiene, los que hemos recibido el don del Espíritu Santo, tenemos dones. Y Pedro dice: conforme al don que Dios le ha dado, así ministre ¿a quién? A los demás. Eso es para trabajarlo. ¿Qué don tiene usted? No sé. Yo conozco el don que tengo y por eso lo trabajo, y a gusto que sí me da hacerlo. Por eso no me da miedo decirle a nadie, hablar con nadie, predicar en la calle. No me da miedo. Yo sé quién tengo, sé de quién soy. Sea que vivamos o muramos,
¿De quién somos? Cristo. Somos del Señor. Qué promesa tan grande. Somos de Cristo porque somos el pueblo de su nombre. Bueno, espero que los que tomaron notas vuelvan y la repasen. Y si alguno quiere mi número para alguna consulta, se acerca y me dice, hermano, regáleme su número, que yo voy a estar, lo llamo o se comunica conmigo. Cualquier pregunta, hágale, hermano, estoy para servir. Dios les bendiga. Gloria al Señor.